En lo más profundo de la Antártida, donde el frío devora el sonido y la luz apenas sobrevive, una grieta se abrió en el hielo, revelando un secreto que nunca debió ser descubierto. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. La expedición descendió en busca de respuestas, pero algo los estaba esperando en la oscuridad. El viento ululaba como un lamento en la inmensidad blanca de la Antártida mientras el helicóptero descendía sobre la base avanzada. Las hélices levantaban una tormenta de nieve a su alrededor, reduciendo la visibilidad a casi nada. El metal del fuselaje crujía bajo la presión del frío extremo, y el sonido del motor parecía ahogado por el vasto e interminable silencio del continente helado. Nos movimos con dificultad hacia la estructura modular donde nos esperaban los técnicos de la base, pero nuestras miradas estaban fijas en el abismo a unos 2 kilómetros de distancia, una grieta negra que se abría en la pureza del hielo como una herida imposible. Tenemos 12 horas antes de que la ventana climática se cierre, dijo Ortega, ajustando su visor térmico mientras su voz, fuerte y segura, atravesaba la ráfaga helada. La misión era clara: descender, tomar muestras, analizar cualquier anomalía y regresar antes de que la tormenta nos dejara atrapados. Sin embargo, desde que pusimos un pie en aquella tierra, una sensación opresiva se instaló en mi pecho, una intuición profunda, instintiva, de que algo más nos esperaba en la oscuridad del abismo. El equipo estaba compuesto por 6 personas. Ortega, un capitán experimentado en operaciones extremas, de rostro curtido y mirada imperturbable; Leclerc, un geólogo francés, meticuloso y de pocas palabras; Ramírez, Kowalski y Blake, 3 soldados de apoyo con suficiente entrenamiento en entornos hostiles como para saber que la naturaleza no perdona a los descuidados; y yo, Ana, criptóloga y lingüista, seleccionada para esta misión debido a los extraños símbolos que se divisaban desde la superficie en las profundidades de la grieta. No era la primera vez que estudiaba inscripciones desconocidas, pero nunca antes había tenido que hacerlo en un lugar tan inhóspito y desolador. El descenso comenzó con dificultades. La cuerda resbalaba entre los guantes gruesos, la escarcha se acumulaba en los visores de nuestros cascos, y el aire se tornaba cada vez más gélido conforme nos hundíamos en la boca del abismo. Las linternas de alta potencia iluminaban las paredes de la grieta, revelando lo que a simple vista parecían formaciones naturales, pero que pronto se transformaron en algo inquietante: estructuras perfectamente talladas en el hielo, con ángulos imposibles y patrones geométricos que desafiaban cualquier explicación lógica. Los símbolos eran omnipresentes, esparcidos en cada superficie como un lenguaje arcano que no respondía a ninguna raíz conocida. ¿Esto no puede ser natural?, murmuré, pasando la mano por una de las inscripciones, sintiendo un relieve extraño, casi orgánico, en la superficie helada. Ortega se acercó y apuntó con su linterna hacia adelante, revelando un túnel artificial que se adentraba aún más en la oscuridad. Seguimos avanzando, el eco de nuestras pisadas resonando en la inmensidad silenciosa de aquel lugar olvidado por el tiempo. Pronto encontramos los restos de un campamento, una instalación precaria y abandonada, con equipos antiguos y oxidados esparcidos por el suelo. Lo más perturbador fue descubrir un conjunto de cuadernos de campo dentro de una caja metálica, aún protegidos por el frío y la sequedad del ambiente. Pertenecían a una expedición de los años 50, pero sus últimas páginas eran caóticas, garabateadas con una urgencia frenética, con frases incoherentes y aterradoras: el silencio nos llama. No hay escape. No respiran, solo observan. Un ruido sordo y lejano retumbó en los túneles, como un crujido profundo en la estructura del hielo. Nos quedamos inmóviles, nuestras respiraciones agitadas condensándose en nubes blancas que flotaban en el aire estancado. La sensación de ser observados se hizo insoportable. Me giré lentamente, apuntando con mi linterna hacia las sombras, y por un instante, en la periferia de mi visión, creí ver una figura alta y amorfa, una sombra imposible en medio de la negrura. Y entonces, la radio de Ortega se llenó de estática. El sonido era errático, intermitente, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Traté de comunicarme con la base, pero lo único que recibí fue un zumbido sordo que se clavó en mis oídos como un lamento mecánico. Ortega frunció el ceño y ajustó la frecuencia, pero cada intento terminaba en el mismo y frustrante ruido blanco. Leclerc nos miró con una expresión que rara vez mostraba: preocupación.
Debemos irnos, dijo con un tono inusualmente tenso. Esto no es seguro. El problema era que retroceder significaba pasar por los mismos pasadizos estrechos por los que habíamos entrado, y de algún modo, el aire parecía más denso, más pesado, como si la grieta estuviera viva. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Nos dividimos, ordenó Ortega. Ana y yo intentaremos restablecer la comunicación desde un punto más alto. Leclerc, ustedes exploren un poco más adelante y vean si encuentran algo útil en ese campamento. El grupo asintió sin discutir, aunque cada uno de nosotros sentía el peso de algo intangible presionándonos el pecho. Sabíamos que no estábamos solos. El túnel se estrechó a medida que Ortega y yo subíamos de nuevo, y por un momento, la interferencia en la radio cesó. Aquí equipo Alfa, ¿me copian? Ortega probó de nuevo. Esta vez, el silencio se rompió con una voz entrecortada. No están solos. Ortega me miró con el ceño fruncido. Base, repita. Pero lo único que obtuvimos como respuesta fue un susurro helado que atravesó el canal antes de que la señal muriera por completo. Y en ese instante, el grito desgarrador de uno de los soldados resonó en el fondo de la grieta. Nos giramos de inmediato, pero la oscuridad lo devoró todo. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar cuando la luz de nuestras linternas parpadeó. El hielo crujió bajo nuestros pies. Y en lo más profundo del túnel, algo se movió con una rapidez imposible. El silencio del abismo se había roto. El grito se apagó tan rápido como había comenzado, cortado de forma abrupta, como si algo hubiese silenciado su origen de un solo golpe. Ortega y yo intercambiamos una mirada antes de echarnos a correr de regreso hacia el interior de la grieta, sintiendo como la temperatura descendía aún más, como si el mismo aire estuviera muriendo a nuestro alrededor. Nuestros pasos resonaban en los pasadizos helados, pero en medio de ese eco artificial, algo más se movía, algo que no debía estar allí. La luz de mi linterna parpadeó por un segundo, y en la brevedad de ese instante capté una silueta deformada a la distancia, un contorno impreciso que parecía oscilar como un espectro antes de fundirse de nuevo con la oscuridad. Ortega alzó su rifle de inmediato, su entrenamiento militar tomando el control de su cuerpo antes de que la lógica pudiera procesar lo que acabábamos de ver. Pero no hubo disparos, no hubo confirmación de la amenaza, solo la certeza de que algo nos estaba observando desde más allá del rango de nuestras luces. Cuando llegamos a la zona del campamento abandonado, los demás estaban en guardia, formando un semicírculo con sus armas apuntando en todas direcciones. Blake tenía la respiración entrecortada y el rostro empapado de sudor a pesar del frío glacial. Kowalski apretaba la mandíbula con tanta fuerza que sus músculos faciales parecían estar a punto de estallar, y Leclerc, siempre tan estoico, ahora tenía los ojos muy abiertos, fijos en el túnel por el que habían llegado. Ramírez no estaba. ¿Qué pasó?, preguntó Ortega con voz firme, pero nadie respondió de inmediato. Kowalski fue el primero en romper el silencio. Se lo llevó. Mi estómago se hundió. ¿Cómo que se lo llevó? Blake negó con la cabeza varias veces antes de soltar un jadeo entrecortado, como si intentara convencerse a sí mismo de que lo que estaba a punto de decir tenía sentido. Era parte de las sombras. Lo vimos por un segundo, y entonces Ramírez gritó, pero para cuando nos dimos la vuelta, ya no estaba. No había sangre. No había rastros. Nada. El peso de la revelación cayó sobre nosotros con una frialdad más aterradora que el mismo hielo. Ortega inhaló profundamente, evaluando la situación con rapidez, y sin decir una palabra, comenzó a distribuir órdenes con gestos calculados. Debíamos movernos, debíamos salir de allí, pero cada paso hacia la superficie significaba retroceder por los pasadizos estrechos donde algo aguardaba, algo que no se ajustaba a ninguna lógica natural. El túnel se cerró sobre nosotros como un ataúd de hielo mientras avanzábamos en formación, con las linternas barriendo la oscuridad en busca de cualquier anomalía, pero el silencio era más perturbador que cualquier ruido. En algún punto, el eco de nuestros propios pasos dejó de coincidir con nuestro ritmo, como si hubiera algo más caminando a nuestro lado, reflejando nuestros movimientos con una precisión casi burlona. Fue entonces cuando la radio de Ortega cobró vida con un chirrido ensordecedor.
Nos están viendo. Nos congelamos en el acto, los ojos clavados en el aparato mientras la voz distorsionada continuaba emitiendo sonidos ininteligibles, mezclados con un zumbido bajo, grave, que se deslizó bajo nuestra piel como un parásito sonoro. Ortega intentó ajustar la frecuencia, pero la estática se convirtió en un crujido profundo, un sonido que no venía de la radio sino de las paredes mismas del túnel. Algo se movía. La linterna de Kowalski se apagó. Blake maldijo en voz baja y levantó su rifle, pero antes de que pudiera reaccionar, la criatura emergió de la oscuridad con una velocidad que desafiaba toda comprensión. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. No fue un ataque en el sentido convencional, no hubo un rugido ni una embestida violenta, solo un movimiento letal, certero, calculado con una precisión mecánica. Blake no tuvo tiempo de gritar. Vimos su cuerpo ser arrancado del suelo en un solo instante, alzándose en el aire como si una fuerza invisible lo hubiera arrebatado de la realidad misma. La luz de mi linterna captó una fracción de la criatura en ese momento, su piel pétrea, su estructura angulosa, sus extremidades delgadas y alargadas, y la ausencia de rostro, una hendidura oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Disparamos. Las balas rebotaron contra su piel sin causar el más mínimo daño. Ortega gritó órdenes que nadie escuchó porque en el caos solo había una prioridad: correr. El pasadizo se dividió en dos más adelante, y en la confusión nos dispersamos. Ortega y yo tomamos la ruta de la derecha, Leclerc y Kowalski fueron por la izquierda, y en un abrir y cerrar de ojos, el sonido de los disparos y los gritos se perdió en la distancia. Corrimos sin rumbo, sintiendo la presión del hielo cerrándose sobre nosotros, con el miedo latiendo en cada fibra de nuestro ser. No sabíamos cuánto tiempo había pasado cuando finalmente encontramos un espacio más amplio, una caverna donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones que brillaban con una fosforescencia tenue, como si los símbolos mismos respiraran. Ortega apoyó las manos en sus rodillas, recuperando el aliento, mientras yo intentaba frenar el temblor en mis manos. Esto no es solo un túnel, murmuré, observando los grabados. Es una prisión. Ortega levantó la vista hacia mí, pero antes de que pudiera responder, la radio volvió a activarse, esta vez con una claridad escalofriante. «Ana. ¿Ortega?» La voz era de Leclerc. «¿Ayuda?» El mensaje se cortó con un ruido seco, como si alguien hubiera arrancado la radio de sus manos. Ortega y yo nos miramos por un segundo antes de levantar nuestras armas y avanzar de nuevo hacia la oscuridad. No podíamos dejar a nadie atrás. No importaba si ya estaban muertos. No importaba si ya no existían. Porque lo peor de todo no era morir en el abismo. Lo peor era ser olvidado por él. El sonido de la radio murió tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Ortega y yo seguimos avanzando por el túnel, nuestras linternas temblando con cada paso, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. La caverna se extendía más allá de lo que nuestras luces alcanzaban a iluminar, un espacio inmenso y cavernoso donde la temperatura descendía a niveles insoportables. En las paredes, los símbolos seguían brillando con ese resplandor débil y antinatural, pulsando con un ritmo errático, como si respondieran a una presencia invisible. Sentía la presión en el pecho aumentar, una sensación densa y opresiva que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Ortega iba unos pasos adelante, el rifle alzado, su cuerpo rígido como el de un depredador acechando en la penumbra, pero ambos sabíamos que ya no éramos cazadores, sino presas. El eco de nuestros pasos reverberaba en la inmensidad de la cueva, pero no eran los únicos sonidos. De vez en cuando, un crujido lejano recorría las paredes de hielo como un lamento gutural, un recordatorio de que no estábamos solos. Intenté concentrarme en los símbolos mientras caminábamos, dejando que mi mente analizara patrones como una forma de no pensar en la sombra que nos perseguía, pero cuanto más los estudiaba, más claro se volvía su propósito. No eran simples marcas decorativas ni inscripciones aleatorias, eran advertencias, narraciones de algo antiguo, algo más viejo que el hielo mismo. Mi mano tembló cuando pasé los dedos sobre una de las figuras talladas en la pared. Representaba a una criatura sin rostro, con extremidades alargadas y una piel rugosa como la piedra.
A su alrededor, había figuras humanas, pero estaban distorsionadas, algunas con sus rostros desvaneciéndose en la nada, otras con sus cuerpos desmembrados en posiciones imposibles. Ortega, esto no es solo una caverna. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Esto es una tumba, susurré, y por primera vez, la expresión del capitán cambió. Su mandíbula se tensó y su mirada recorrió los grabados con una intensidad renovada, pero no hubo tiempo para procesarlo. Un sonido bajo y vibrante llenó el aire, un crujido profundo que no provenía de una sola dirección, sino de todas partes a la vez. Ortega levantó el rifle y giró sobre sus talones, buscando un blanco que no podíamos ver, mientras yo intentaba forzar a mi mente a ignorar el pánico que amenazaba con paralizarme. El hielo bajo mis pies se sentía más delgado, como si algo estuviera respirando bajo nosotros, como si el mismo suelo estuviera a punto de ceder. Y entonces, el túnel a nuestras espaldas se oscureció. No fue una simple sombra, no fue el efecto de la luz proyectando formas extrañas en las paredes, fue algo real, algo tangible, una presencia que absorbía cada partícula de claridad a su alrededor. Mi instinto gritó antes de que mi mente pudiera reaccionar, y corrí sin pensarlo, jalando a Ortega conmigo, sintiendo como el aire se volvía más denso, como si el espacio mismo se doblara a nuestro alrededor. La criatura no hizo ruido al moverse, no hubo pasos ni gruñidos, solo la certeza de que estaba justo detrás de nosotros, de que con cada paso que dábamos, ella se deslizaba más cerca. Corrimos hasta que la cueva se abrió en una nueva cámara, una más grande, con un techo que se perdía en la oscuridad y con más símbolos grabados en las paredes. Pero lo que más llamó mi atención fue el enorme monolito en el centro, una losa de piedra negra cubierta de inscripciones similares a las que habíamos visto antes. Me acerqué con desesperación, sintiendo que la respuesta estaba justo ahí, justo frente a mí. Ortega se quedó a mi lado, su mirada recorriendo la estructura, su respiración agitada pero controlada. ¿Qué significa?, preguntó, y yo pasé mis dedos temblorosos sobre la superficie helada del monolito antes de responder. Es un portal. Ortega no dijo nada, pero supe que había entendido la magnitud de mis palabras por la forma en que sus nudillos se pusieron blancos al sujetar su rifle. No era un simple refugio, no era una cueva perdida en la Antártida, era algo más, un umbral entre nuestro mundo y otro, un punto de conexión entre realidades. Y la criatura no era solo un depredador, era un guardián. Su propósito no era cazar por placer, ni alimentarse, ni defender un territorio. Su propósito era borrar cualquier rastro de que esto había sido encontrado. Borrar toda prueba de su existencia. Borrar a cualquiera que supiera la verdad. Mis labios se separaron para decir algo más, pero el crujido volvió, esta vez ensordecedor, y cuando levanté la vista, la oscuridad se movía. Ortega levantó su arma y disparó, pero no importaba. Las balas se perdieron en la negrura sin provocar efecto alguno, como si estuviera disparando a la misma noche. Sentí un dolor punzante en los oídos cuando la presión del aire cambió, cuando el silencio del abismo se hizo absoluto y supe que todo estaba a punto de terminar. Ortega se giró hacia mí, sus labios formaron palabras que nunca pude escuchar, porque en el siguiente parpadeo, él ya no estaba. No hubo gritos. No hubo lucha. No hubo sangre. Solo el vacío. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo como el frío me envolvía, como la criatura se deslizaba a mi alrededor sin tocarme, como la presión en mi pecho se intensificaba hasta el punto de hacerme sentir que mi corazón iba a detenerse. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o una eternidad, pero cuando volví a abrir los ojos, la caverna estaba en silencio. Estaba sola. El monolito seguía allí, imponente e inalterado. Las inscripciones seguían brillando débilmente, pulsando como si estuvieran vivas. Pero Ortega, Leclerc, Blake, Kowalski, Ramírez, no había rastro de ellos. No había armas, no había equipos, no había sangre, no había restos. Era como si nunca hubieran existido. Me levanté con dificultad,
sintiendo el peso del horror presionando sobre mis hombros, y caminé lentamente hacia la radio de Ortega, que yacía en el suelo, intacta, pero sin señal. Intenté ajustarla, probando cada frecuencia, pero solo obtuve estática, un murmullo lejano que se disipaba en el aire gélido. Y entonces entendí la verdad más aterradora de todas. No tenía sentido enviar un mensaje. No tenía sentido intentar explicar lo que había pasado. Porque incluso si lograba salir de allí, nadie recordaría que alguna vez existimos. El abismo había reclamado su silencio. Y yo era la única prueba de que algo había estado aquí. Algo que nunca debió haber sido descubierto. Algo que jamás podrá ser contado. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.